El viento del norte era un carnicero. Desollaba las últimas hojas de los robles y aullaba a través de los campos en barbecho con una promesa de miseria. Para Sir Caelan, un hombre que en otros tiempos había conocido la calidez de los salones con tapices y el fuego crepitante de los hogares nobles, este viento era un tormento personal, un recordatorio físico del vacío helado que se había instalado en su vida. Cada ráfaga que atravesaba su raída capa de lana y encontraba las grietas de su abollada armadura parecía susurrarle al oído la misma palabra: fracaso. Llevaba tanto tiempo vagando que las estaciones habían comenzado a desdibujarse, una acuarela de decadencia otoñal y la inminente palidez del invierno. Su caballo, Valerius, un corcel de guerra que una vez había sido el orgullo de los establos de su padre, ahora avanzaba con la cabeza gacha, cada paso una dolorosa concesión a la fatiga. El único tesoro que Caelan poseía, la única razón por la que sus pulmones aún aspiraban el aire gélido, estaba envuelto en sus brazos. Su hijo, Liam, era un bulto frágil y casi silencioso. Su llanto, que antes había sido la banda sonora de la desesperación de Caelan, se había reducido a un quejido intermitente y débil, el sonido de una vela a punto de extinguirse. Bienvenidos a nuestros relatos eternos, donde el amor se forja en el yunque de la adversidad y la dignidad renace de las cenizas de la humillación. Acompáñennos en un viaje a una era de sombras y acero, donde el honor de un caballero es puesto a prueba de la manera más brutal. La historia de hoy no comienza en un campo de batalla glorioso, sino en el lodo de la desesperación, explorando hasta qué punto un hombre debe caer antes de poder encontrar la fuerza para levantarse de nuevo. Quédense con nosotros para descubrir cómo el momento de la más profunda vergüenza puede convertirse en la primera piedra para construir un amor legendario. El hambre era un enemigo más insidioso que cualquier ejército al que se hubiera enfrentado. Era un asedio lento, una guerra de desgaste librada en las entrañas de su propio hijo. Caelan recordaba banquetes, mesas que gemían bajo el peso de cisnes asados y pasteles de carne, vino especiado que fluía como el agua. Esos recuerdos ahora eran una forma de tortura. La última vez que había comido algo más que raíces amargas y bayas cuestionables fue hacía más de una semana, cuando compartió un trozo de pan rancio con un peregrino ciego. Pero su propia hambre no era nada. Era el hambre de Liam lo que lo estaba volviendo loco. El último trago de leche de cabra, comprada con su penúltima moneda de plata, se había agriado hacía días. Desde entonces, había intentado todo, masticando raíces hasta convertirlas en una pulpa para el bebé, una imitación patética del sustento que el niño necesitaba desesperadamente. Cada vez que Liam rechazaba la ofrenda con un gemido débil, una parte del alma de Caelan se marchitaba. En los raros momentos en que el agotamiento lo vencía, sus sueños eran un paraíso cruel. Volvía a ver a Isabelle, su esposa, con el sol de la tarde atrapado en su cabello rubio, su risa como el sonido de campanillas de plata. La veía de pie en el balcón de su pequeña mansión, con la mano sobre su vientre embarazado, mirando el horizonte con una serenidad que a él siempre le había faltado. Será un gran caballero, como su padre, había dicho ella, pero ruego a los cielos que tenga un corazón más sabio. Él no había entendido la profundidad de su ruego entonces, atrapado como estaba en las nociones de honor y deber de su clase. Ahora, esas palabras lo perseguían. Su orgullo, su insistencia en casarse con ella en contra de los deseos de sus poderosas familias, los había llevado a este exilio. Su amor, tan puro y desafiante, había sido la causa de su ruina. Si se hubiera conformado, si hubiera obedecido, Isabelle estaría viva. Liam estaría arropado en sedas, no en harapos. La promesa que le hizo en su lecho de muerte: protégelo, mi amor. Él es todo lo que queda de nosotros. Era un eco constante, la medida de su colosal fracaso. Cuando vio el humo de la aldea en el valle, una débil columna contra el cielo gris y plomizo, sintió una oleada de náuseas que confundió con alivio. Era la última oportunidad. No había más allá. Ató a Valerius a un árbol en la linde del bosque, susurrándole una promesa de descanso y comida que no sabía si podría cumplir, y caminó hacia el pequeño cúmulo de cabañas. El lodo de la única calle se aferraba a sus botas gastadas, como si la propia tierra quisiera impedir su avance. La aldea olía a vida, a estiércol, a pan horneado, a ropa húmeda secándose cerca del fuego. Un perro sarnoso le ladró desde un porche. Unos niños que jugaban con un aro se detuvieron para mirarlo fijamente, con una curiosidad desprovista de malicia pero llena de cautela. Sintió docenas de ojos sobre él, observándolo desde las ventanas oscuras y las puertas entornadas. Era un extraño, una anomalía,
una amenaza potencial en su mundo cerrado y predecible. Su armadura, en lugar de imponer respeto, gritaba peligro. Se detuvo ante la primera puerta, una construcción tosca de tablones desiguales. Tomó aire y llamó. El hombre que abrió era corpulento, con una barba manchada de guiso. Sus ojos se entrecerraron al ver a Caelan. «Por favor», comenzó Caelan, su propia voz sonándole lejana y desesperada. «Mi hijo se muere de hambre. Necesita leche. Le pagaré. Tengo». Se detuvo. No tenía nada. Ofreció lo único que le quedaba. «Mi capa. Es de buena lana. Le mantendrá caliente en invierno». El hombre miró la capa, luego al bebé, y finalmente a la espada que colgaba de la cadera de Caelan. Sacudió la cabeza. «No queremos problemas aquí, soldado. Sigue tu camino». La puerta se cerró. La finalidad del sonido fue como una bofetada. No se rindió. Fue a la siguiente casa, y a la siguiente, y a la siguiente. Su historia era siempre la misma, su súplica cada vez más patética. Las respuestas variaban en su redacción, pero el mensaje era idéntico. «No tenemos suficiente para nosotros. Vete antes de que llamemos a los hombres. Que Dios te ayude, porque nosotros no podemos». Se ofreció a trabajar. «Puedo cortar leña, reparar vuestros techos, protegeros de los bandidos. Soy fuerte». Pero ellos no veían fuerza, veían a un hombre desesperado, y la desesperación es una enfermedad que la gente teme que sea contagiosa. Con cada rechazo, una capa de su identidad era arrancada. Ya no era Sir Caelan. Ni siquiera era un caballero. Era un mendigo. Un paria. La vergüenza era un sabor metálico en su boca, como la sangre. Finalmente, cuando el sol comenzaba a sangrar en el horizonte, un hombre mayor emergió de la cabaña más grande, la que estaba más cerca del pozo. Era el anciano de la aldea, su rostro una red de arrugas, sus ojos pálidos y acuosos pero astutos. Se apoyó en un bastón de fresno. «Has importunado a mi gente lo suficiente, hombre de la espada», dijo el anciano. Su voz era sorprendentemente fuerte. «Te hemos dado nuestra respuesta. Esta comunidad es para nosotros, no para los de fuera. Especialmente no para los que llevan la violencia como una segunda piel». Caelan, agotado y más allá de la diplomacia, sintió una oleada de ira. «Violencia», repitió, su risa sonando hueca. «¿Qué sabéis vosotros de la violencia? ¿Creéis que se encuentra en el filo de una espada? La verdadera violencia es ver morir a tu hijo lentamente mientras gente como vosotros se esconde detrás de sus puertas. La verdadera violencia es un corazón cerrado». Con manos temblorosas, apartó las mantas del rostro de Liam, exponiendo la carita pálida y hundida a la dura luz del crepúsculo. «Mirad», exigió, su voz quebrándose. «¿Es esto lo que teméis? ¿Un bebé inocente? ¿Es esta la gran amenaza de la que os protegéis?». Un murmullo recorrió a los pocos aldeanos que se habían atrevido a salir para observar el enfrentamiento. Una mujer joven se llevó una mano a la boca, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero la expresión del anciano se endureció. «Las desgracias de un hombre son el resultado de sus propias elecciones», sentenció fríamente. «No sembraremos nuestros campos con tu pena. Vete ahora, o te echaremos por la fuerza». La amenaza era ridícula. Caelan podría haber acabado con el anciano y con cualquier hombre que se le opusiera. Pero, ¿con qué fin? La violencia no produciría leche. No salvaría a Liam. Solo confirmaría sus peores temores sobre él. Y en ese momento, toda la lucha se desvaneció de él. El orgullo, la ira, la desesperación, todo se derrumbó. Sus rodillas cedieron y cayó en el lodo frío y pegajoso en el centro de la aldea. La armadura, que alguna vez fue un símbolo de su estatus, ahora solo servía para hundirlo más en la miseria. Apoyó la frente contra el pequeño cuerpo de su hijo, y un sollozo seco y desgarrador sacudió todo su ser. La humillación era absoluta. Un caballero de la casa de Valois, arrodillado en el barro, derrotado no por un ejército, sino por la indiferencia. El frío del suelo se filtró a través de su ropa, un frío que parecía emanar del mismo corazón de la tierra, subiendo por sus venas para apagar la última chispa de esperanza en su alma. Permaneció allí,
una figura rota bajo un cielo moribundo, el eco del silencio de la aldea resonando más fuerte que cualquier grito de batalla. El crepúsculo se desangró en la noche, y la oscuridad que descendió sobre el bosque fue total y depredadora. Caelan, impulsado por un último y desesperado instinto de supervivencia, se había alejado de la aldea, dejando atrás su humillación como un rastro de caracol en el lodo. Cada paso en la penumbra del bosque era una conjetura. Las raíces de los árboles eran trampas ocultas, las ramas bajas, garras que se enganchaban en su capa. El aire, antes simplemente frío, ahora tenía un filo cortante, y el silencio estaba preñado de sonidos imaginarios y amenazas invisibles. El mundo se había reducido a una lucha primitiva. Él, su hijo moribundo y una naturaleza indiferente a su sufrimiento. Liam, acunado contra su pecho, estaba terriblemente quieto. Su silencio era un peso físico, una ausencia de sonido que gritaba la urgencia de su situación. Caelan sentía que el tiempo se medía ahora no en horas, sino en los débiles latidos del corazón de su hijo contra el suyo. Estaba a punto de rendirse, de buscar el refugio de un gran roble y simplemente esperar el final, cuando la vio. Al principio era una mancha, un parpadeo improbable a través del denso entramado de troncos y maleza. Una luz. No era la luz múltiple y amarillenta de las antorchas o de un asentamiento. Era una luz solitaria, un punto de color ámbar, pequeño pero ferozmente constante en la inmensa oscuridad. Podría ser cualquier cosa, un fuego de cazadores, la guarida de un bandido, un fuego fatuo destinado a llevar a los viajeros perdidos a su perdición. En su estado de agotamiento, su mente coqueteó con la idea de que era una alucinación, un último truco de un cerebro privado de esperanza. Pero parpadeó, y la luz seguía allí. Era real. Y en un mundo que le había negado todo, esa pequeña y distante llama se convirtió en la encarnación de una posibilidad. No era esperanza, aún no, pero era una alternativa al abrazo helado de la desesperación. Con ese único punto de referencia, Caelan corrigió su rumbo y comenzó a moverse hacia ella, sus pies encontrando un propósito que su espíritu había perdido. El camino hacia la luz fue una penitencia. Tropezó y cayó más de una vez, protegiendo siempre a Liam con su propio cuerpo, el impacto resonando en sus huesos magullados. El sonido de su propia respiración, áspera y entrecortada, era un rugido en sus oídos. Pero con cada paso doloroso, la luz se hacía un poco más grande, un poco más brillante. Dejó de ser un punto para convertirse en un resplandor, una promesa de calor en el corazón del frío. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de lucha, salió de la espesura a un claro. La luna llena había ascendido por encima de las nubes, derramando una luz fantasmal sobre una escena de una paz casi increíble. Allí, en el centro del claro, junto a un arroyo que canturreaba sobre las piedras, se alzaba una pequeña cabaña. Estaba construida con piedra y madera oscura, con un techo de tejas de pizarra que brillaban húmedas bajo la luna. Parecía antigua, sólida, como si hubiera formado parte de ese paisaje durante siglos. Un fino hilo de humo se elevaba de su chimenea, recto hacia el cielo sin viento. La luz que lo había guiado provenía de una única ventana, una abertura cubierta con lo que parecía ser lino engrasado, que difundía el brillo de una lámpara interior en un halo cálido y acogedor. Caelan se detuvo en el borde del claro, cauteloso como un animal herido que se acerca a un abrevadero desconocido. La brutalidad del rechazo de la aldea estaba fresca en su memoria. ¿Quién viviría en un lugar tan aislado? ¿Un ermitaño que valoraba su soledad por encima de todo? ¿O alguien que, como él, había sido expulsado de la sociedad? El miedo a otra puerta cerrada luchaba contra la necesidad desesperada que lo impulsaba hacia adelante. Fue el débil quejido de Liam, un sonido apenas audible, el que decidió por él. No había opción. Dejó a su exhausto caballo beber del arroyo y avanzó a través de la hierba húmeda hacia la puerta. Sus botas de cuero, acostumbradas a resonar en los pasillos de piedra de los castillos, apenas hacían ruido en el suelo blando. Se sentía como un fantasma acercándose al mundo de los vivos. Se paró frente a la puerta, que era de roble macizo con una simple aldaba de hierro. Levantó la mano, pero la duda lo paralizó. El orgullo es una bestia resistente. La idea de volver a mendigar, de exponer su fracaso a otro extraño, era casi insoportable. Cerró los ojos y vio el rostro de Isabelle en su lecho de muerte, sus ojos suplicándole que protegiera a su hijo. El amor por Liam, un amor tan feroz que le dolía físicamente, finalmente venció a la bestia del orgullo.
Con un suspiro tembloroso, dejó caer la aldaba. El sonido metálico, un golpe seco y solitario, pareció una profanación en la quietud sagrada del claro. Esperó, con el corazón en la garganta. Por un momento, no hubo respuesta. El silencio se alargó, y la desesperación comenzó a deslizarse de nuevo en su corazón. Pero entonces, oyó un suave movimiento en el interior, el sonido de una silla de madera arrastrándose por un suelo de piedra. El cerrojo se deslizó con un chirrido y la puerta se abrió. En el umbral se encontraba una mujer. La luz de la lámpara a su espalda la envolvía en un aura dorada, dejando su rostro en la sombra. Era de estatura media, con una figura esbelta pero fuerte. Su cabello, de un castaño oscuro, estaba recogido en una trenza práctica que caía sobre su hombro. Cuando dio un paso adelante hacia la luz, Caelan pudo ver su rostro. No era una belleza convencional de las que se cantan en las cortes, pero sus rasgos eran agradables y estaban marcados por una inteligencia y una calma que lo sorprendieron. Sus ojos, de un verde profundo e intenso, lo examinaron de arriba abajo, no con miedo, sino con una curiosidad evaluadora. Vio la armadura, el agotamiento, la desesperación en sus ojos, y luego su mirada se posó en el bulto que él sostenía con tanto cuidado. En ese instante, la expresión de la mujer cambió. La cautela se suavizó, reemplazada por una oleada de algo que Caelan no se atrevió a nombrar, pero que se parecía a la compasión. «Sí», dijo ella. Su voz era tranquila, ni acogedora ni hostil, simplemente una pregunta tranquila en la noche. Caelan abrió la boca para hablar, para recitar la súplica que había estado ensayando, pero las palabras no salieron. Se encontró mudo, un gigante roto y embarrado en el umbral de una extraña. En lugar de palabras, simplemente hizo lo único que podía hacer. Con manos temblorosas, apartó un poco la manta del rostro de Liam. La carita pálida y demacrada del bebé, bañada por la luz de la luna, habló con más elocuencia que cualquier discurso. La mujer aspiró bruscamente. Su mirada se fijó en el niño, y toda traza de reserva desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión de pura y abrumadora empatía. Sin decir una palabra más, abrió la puerta por completo, haciéndose a un lado en una clara invitación. «Entrad», dijo suavemente. «Rápido, antes de que cojáis más frío». Caelan cruzó el umbral y fue recibido por una ola de calor y el aroma de hierbas secas y madera quemada. La cabaña era una sola habitación, pero estaba impecablemente limpia y ordenada. Un fuego crepitaba alegremente en una chimenea de piedra. Estantes de madera a lo largo de las paredes estaban llenos de frascos de cerámica, botellas de vidrio oscuro y manojos de plantas secas. Era la morada de una sanadora. Se sintió torpe y enorme en el pequeño y ordenado espacio. «Sentaos junto al fuego», le indicó ella, su voz suave pero firme. «Y dadme al niño». Esta vez, Caelan no dudó. Había una certeza en su manera de actuar, una competencia silenciosa que inspiraba una confianza inmediata. Con sumo cuidado, le entregó su preciosa carga. La mujer, Elara, tomó a Liam con una facilidad y una ternura que parecían innatas. Lo acunó contra su pecho, su mano sosteniendo la frágil cabeza del bebé, y se sentó en una silla de madera cerca del fuego. Comenzó a desenvolverlo de sus mantas húmedas y sucias, examinándolo con la mirada experta de alguien que entiende el cuerpo humano. «Está débil y deshidratado», murmuró, más para sí misma que para él. «Pero su corazón es fuerte». Esas palabras fueron un bálsamo para el alma torturada de Caelan. Se dejó caer en la otra silla, la tensión abandonando su cuerpo en una oleada que casi lo mareó. Y entonces, observó, mudo e incrédulo, cómo Elara realizaba el acto más extraordinario de generosidad que jamás había presenciado. Sin vacilación ni pudor, se desabrochó la parte superior de su vestido, se bajó el corpiño de lino y ofreció su propio pecho al bebé hambriento. Por un momento, Liam estuvo demasiado débil para responder. Elara le rozó la mejilla, susurrándole palabras tranquilizadoras. Y entonces, el instinto se impuso. La pequeña boca de Liam se prendió con una avidez desesperada. El silencio en la cabaña se llenó con el sonido más hermoso que Caelan había oído jamás. El sonido de su hijo alimentándose, el sonido de la vida triunfando sobre la muerte. Observó la escena, un cuadro viviente de una ternura casi insoportable, y las lágrimas silenciosas rodaron por su rostro. No eran lágrimas de pena, sino de una gratitud tan inmensa que le rompía el corazón.
Los primeros días en la cabaña de Elara estuvieron marcados por un silencio denso y pesado, un silencio que era a la vez un abismo y un santuario. Las palabras parecían inadecuadas, casi vulgares, ante la magnitud de lo que había ocurrido. La gratitud de Caelan era una bestia tan inmensa y abrumadora que se ahogaba en su garganta cada vez que intentaba expresarla. La compasión de Elara era tan profunda y desinteresada que no pedía reconocimiento ni esperaba agradecimiento. Así que, en lugar de palabras, se comunicaban a través de un lenguaje más antiguo y sutil, el lenguaje de la acción, de la rutina y de la presencia silenciosa. Caelan se despertaba cada mañana en su catre de paja con una sensación de desorientación, seguida de una oleada de alivio al oír la respiración tranquila de Liam. Su primer acto del día era siempre mirar hacia la cuna improvisada, asegurándose de que el milagro de la noche anterior no había sido un sueño. Luego, sus ojos inevitablemente se encontraban con Elara, que ya estaba despierta, moviéndose por la cabaña con una gracia silenciosa y eficiente. Ella avivaba el fuego, ponía a calentar agua o molía hierbas. Sus movimientos eran fluidos y llenos de propósito. Había una economía en cada uno de sus gestos que fascinaba a Caelan, acostumbrado a la ostentación y el exceso de la vida cortesana. La vergüenza de su dependencia era una capa áspera que Caelan llevaba constantemente. Él, un caballero entrenado para proteger y proveer, era ahora el receptor de una caridad que nunca podría devolver. Esta sensación de deuda era una herida abierta en su orgullo. Elara, con una sabiduría que parecía ir más allá de sus años, pareció entender esto sin que él tuviera que decir nada. No lo trataba como a un invitado ni como a un mendigo. Simplemente le dejaba espacio. No hacía preguntas sobre su pasado ni le ofrecía palabras de consuelo. En cambio, le ofrecía el don del propósito. El segundo día, después de la comida silenciosa del mediodía, ella simplemente colocó un hacha desafilada y una piedra de amolar en la mesa frente a él. El invierno será largo, fue todo lo que dijo. Caelan aceptó la tarea con una gratitud silenciosa. Pasó toda la tarde sentado en el umbral de la cabaña, el frío aire vigorizando sus pulmones, mientras trabajaba en el hacha. El sonido rítmico del acero contra la piedra se convirtió en una forma de meditación. Era una tarea sencilla, honesta, con un resultado tangible. Con cada pasada de la hoja, sentía que no solo estaba afilando el metal, sino también puliendo los bordes ásperos de su propia alma rota. Mientras trabajaba, observaba a Elara. La veía hablarle a Liam en voz baja, no con las tonterías que las nodrizas usaban en los castillos, sino con conversaciones serias, como si el bebé fuera un alma antigua que podía entenderla. La veía moverse por su jardín de hierbas, ahora cubierto de nieve, tocando las plantas secas con una familiaridad íntima, sabiendo los secretos que cada una guardaba. Se dio cuenta de que la fuerza de Elara no residía en la fuerza física, sino en su profunda conexión con el mundo que la rodeaba. Era una fuerza tranquila, arraigada, como la de un viejo roble. Elara, por su parte, observaba a Caelan con una cautela teñida de curiosidad. Había acogido a extraños antes, viajeros perdidos, cazadores heridos, pero él era diferente. Había una nobleza en su porte, incluso cubierto de barro y desesperación. Y había un dolor en sus ojos, un abismo de pérdida que ella reconocía porque había visto un reflejo de él en su propio corazón. No confiaba en él, no todavía. El mundo le había enseñado que la confianza era una moneda que se ganaba lentamente y se perdía con facilidad. Pero tampoco le temía. Lo observaba trabajar, notando la disciplina en sus movimientos, la paciencia con la que abordaba la tarea de afilar el hacha. Vio la forma en que sus ojos se desviaban constantemente hacia Liam, una mirada de feroz protección y amor abrumador. Este no era un simple vagabundo. Era un hombre que había conocido un gran amor y una gran pérdida. La comunicación entre ellos se limitaba a lo esencial. ¿Tenéis hambre? La leña se está acabando. El niño tiene fiebre. Pero bajo estas simples frases, se estaba produciendo una conversación mucho más profunda. Cada vez que Caelan volvía del bosque con una carga de leña, el acto era una declaración: estoy contribuyendo. No soy una carga. Cada vez que Elara le ofrecía un cuenco de guiso caliente, el gesto era una respuesta: reconozco tu esfuerzo. Eres bienvenido aquí. Liam era el puente silencioso entre ellos. Su presencia llenaba la cabaña de una nueva vida. Sus pequeñas necesidades dictaban el ritmo de sus días.
Cuando Caelan sostenía a su hijo, su rostro, normalmente una máscara de dolor contenido, se suavizaba en una expresión de pura ternura. Cuando Elara acunaba a Liam, la melancolía que a menudo ensombrecía sus rasgos se disipaba, reemplazada por una serenidad maternal. En su amor compartido por el niño, encontraron un terreno común, un lenguaje que ambos entendían a la perfección. Una noche, una semana después de su llegada, estaban sentados junto al fuego como de costumbre. Liam dormía en su cuna. Elara estaba cosiendo y Caelan estaba reparando una correa de cuero de la silla de su caballo. El silencio era cómodo, familiar. De repente, Elara dejó su costura y miró a Caelan. «Él necesita un nombre», dijo ella. Caelan la miró, confundido. «Se llama Liam». Elara negó con la cabeza suavemente. «Ese es el nombre que le disteis vos. Pero yo no soy su madre. No es correcto que lo llame por su nombre de pila. Necesita un apodo, un nombre de hogar». Caelan lo consideró. En su mundo, los apodos eran para los campesinos. Los nobles tenían nombres y títulos. Pero aquí, en esta cabaña, esas reglas no se aplicaban. Miró a su hijo, que dormía con los puños cerrados, una expresión de feroz determinación incluso en el sueño. Su madre solía llamarlo su «pequeño león», dijo Caelan. Su voz era un murmullo. Una sonrisa genuina, la primera que Caelan había visto, iluminó el rostro de Elara. «León», repitió ella. «Es un buen nombre. Fuerte». Se levantó y se acercó a la cuna. «Duerme bien, mi pequeño león», susurró. Ese pequeño acto, esa simple conversación, fue un punto de inflexión. Habían pasado de la comunicación de la necesidad a la del afecto. Habían creado algo juntos, aunque solo fuera un nombre. El abismo entre ellos se había estrechado un poco. El silencio que siguió ya no era pesado. Estaba lleno de la promesa silenciosa de que, quizás, dos personas rotas podrían encontrar una manera de empezar a reconstruir, no con grandes gestos, sino con pequeños actos de entendimiento, un ladrillo silencioso a la vez. El invierno se instaló sobre el bosque con una finalidad inamovible, transformando el mundo en una obra de arte monocromática de blanco y gris. Los días se acortaron, las noches se alargaron, y la vida en la cabaña se asentó en un ritmo lento y constante, dictado por las necesidades del cuerpo y las estaciones del año. Para Caelan, este ritmo fue una forma de salvación. En su vida anterior, el tiempo estaba marcado por batallas, torneos y las intrigas de la corte. Aquí, estaba marcado por el amanecer, el mediodía y el anochecer, por el hacha que se hundía en la madera, el agua que se extraía del arroyo helado y el fuego que había que mantener vivo. Este nuevo calendario, tan fundamental y tan honesto, comenzó a curar las heridas de su espíritu de una manera que nunca habría creído posible. Cada mañana, Caelan se adentraba en el bosque silencioso y nevado. El aire era tan frío que le quemaba los pulmones, y el único sonido era el crujido de sus botas sobre la nieve. Se deleitaba con el esfuerzo físico de talar árboles. Cada golpe del hacha era una liberación, un acto de creación en medio de la desolación del invierno. Aprendió a leer la madera, a saber qué árboles estaban secos y listos para arder, cuáles estaban verdes y necesitaban tiempo. La pila de leña junto a la cabaña crecía hasta convertirse en una fortaleza, un baluarte visible y tangible contra el frío, y cada tronco que añadía era una afirmación de su valía. Ya no era un mendigo, era un proveedor. También se convirtió en un cazador, utilizando las habilidades que había aprendido de joven, no por deporte, sino por necesidad. Con un arco que encontró en el cobertizo de Elara y que reparó con esmero, rastreaba conejos y ardillas en la nieve. Al principio se sentía torpe, sus manos más acostumbradas a la pesada lanza de justas que al delicado equilibrio de un arco. Pero la necesidad es una maestra estricta. Pronto, sus expediciones comenzaron a dar sus frutos, y la adición de carne a su dieta de raíces y pan duro fue una bendición que fortaleció no solo sus cuerpos, sino también sus espíritus. Traer a casa una pieza de caza y depositarla en la mesa era para él un acto tan honorable como ganar cualquier torneo. Elara observaba su transformación en silencio. Veía cómo la tensión abandonaba sus hombros, cómo la desesperación en sus ojos era reemplazada por una determinación tranquila. Veía cómo su cuerpo, antes enflaquecido por el hambre, recuperaba la musculatura de un guerrero. Pero también veía un cambio más profundo. Estaba aprendiendo el lenguaje de la paciencia, de la observación.
Se interesaba por su trabajo, preguntándole sobre las propiedades de las diferentes hierbas, observando con fascinación cómo preparaba sus remedios. Una tarde, mientras ella preparaba una cataplasma para una quemadura que él se había hecho, él le preguntó por qué algunas hojas curaban y otras envenenaban. Ella le explicó la antigua sabiduría de las plantas, el equilibrio de la naturaleza, el poder que residía en las cosas que la mayoría de los hombres pasaban por alto. Él la escuchaba con una atención que nunca había dedicado a ningún maestro de estrategia. Si esta historia te está tocando algo profundo en tu interior, comenta con una sola rosa y dinos por qué. A veces, la mayor fortaleza se encuentra en los actos silenciosos de cuidado y trabajo, no en las grandes hazañas. Queremos saber si crees en el poder curativo de la bondad. Liam era el centro soleado de su pequeño universo. Ajeno a las penas de los adultos, su mundo estaba lleno de descubrimientos. Aprendió a darse la vuelta, a reír a carcajadas cuando Caelan hacía caras graciosas, a agarrar con sus pequeños dedos la trenza de Elara. Su crecimiento era el reloj por el que medían su propia curación. Cada nueva habilidad que dominaba era una celebración silenciosa para ellos. Una noche, mientras Caelan lo sostenía, Liam balbuceó algo que sonó sorprendentemente como pa. El corazón de Caelan dio un vuelco. Miró a Elara, con los ojos muy abiertos, y ella le sonrió. «Te reconoce», dijo ella. «Eres su padre». Esa simple afirmación, dicha con tanta naturalidad, fue un bálsamo para la herida más profunda de Caelan, su miedo a ser un fracaso como padre. La curación, sin embargo, no es una línea recta. Había días malos. Días en que la enormidad de su pérdida golpeaba a Caelan con la fuerza de un golpe físico. Se retiraba a la soledad del bosque, luchando contra los fantasmas de Isabelle, su risa, su tacto, el recuerdo de su muerte. En esos días, Elara le daba espacio. No lo presionaba para que hablara. Simplemente se aseguraba de que hubiera un cuenco de sopa caliente esperándolo cuando regresara, un pequeño gesto que decía: «Estoy aquí. No estás solo». Ella también tenía sus propios días de sombras. A veces, mientras sostenía a Liam, una tristeza insondable velaba sus ojos, y Caelan sabía que estaba pensando en el hijo que había perdido. En esos momentos, él se hacía cargo. Tomaba a Liam, animando a Elara a que fuera a caminar junto al arroyo helado, dándole el mismo regalo de soledad y apoyo silencioso que ella le ofrecía a él. Estaban aprendiendo a navegar por los paisajes heridos del otro, a reconocer las señales de una tormenta inminente y a ofrecer un puerto seguro sin necesidad de palabras. Estaban construyendo una intimidad basada no en la pasión, sino en el respeto mutuo por las cicatrices del otro. Una tarde, Caelan regresó de la caza y encontró a Elara tarareando una melodía mientras cosía. Era una canción triste y hermosa. «¿Qué canción es esa?», preguntó él. Ella se sonrojó ligeramente. «Es solo una vieja canción de cuna que mi madre solía cantar». Él se sentó frente a ella y dijo: «Cántala para mí, por favor». Ella dudó un momento, y luego, con una voz clara y suave, cantó. La canción hablaba de un marinero perdido en el mar y de la estrella solitaria que lo guiaba a casa. Mientras cantaba, Caelan cerró los ojos. La música llenó el espacio entre ellos, una corriente de belleza y melancolía que parecía contar su propia historia. Cuando terminó, se quedaron en silencio, pero el silencio era diferente. Estaba lleno de la resonancia de la canción, de la emoción compartida. En ese momento, Caelan se dio cuenta de que la curación no solo consistía en remendar lo que estaba roto, sino también en crear algo nuevo. Y en esa pequeña cabaña, en medio de un invierno implacable, estaban creando lentamente una nueva canción, una melodía de esperanza tejida con los hilos de sus vidas rotas. La rutina del invierno había traído una apariencia de paz, una costra de normalidad sobre las heridas abiertas de Caelan. Sin embargo, el dolor, como un río subterráneo, seguía fluyendo bajo la superficie, y a veces, inesperadamente, encontraba una grieta y emergía con una fuerza devastadora. Sucedió en una noche especialmente fría, cuando el viento aullaba con una ferocidad que hacía temblar la robusta cabaña. Elara había preparado un guiso espeso con uno de los conejos que Caelan había cazado, y el aroma llenaba la habitación, un desafío a la desolación del exterior. Liam, después de su cena, se había quedado dormido en el regazo de Caelan. Su pequeño cuerpo era un bulto de calor y confianza. Caelan lo mecía suavemente, su mirada perdida en las llamas danzantes del hogar.
El ara, al otro lado del fuego, estaba peinando su largo cabello castaño. Lo había lavado esa tarde con una infusión de romero, y el aroma fresco se mezclaba con el del guiso. Desenredó un nudo con sus dedos y luego comenzó a trenzarlo para la noche, sus manos moviéndose con una habilidad hipnótica y familiar. Fue ese simple acto, tan doméstico y tan femenino, lo que abrió la compuerta de la memoria de Caelan. De repente, no estaba viendo a Elara. Estaba viendo a Isabelle. Isabelle, sentada frente al fuego en su pequeña mansión, con su cabello rubio brillando como oro líquido, trenzándolo exactamente de la misma manera. El recuerdo fue tan vívido, tan abrumadoramente real, que Caelan dejó escapar un pequeño sonido ahogado, un jadeo de dolor. Elara se detuvo, con las manos a mitad de la trenza. «¿Caelan? ¿Estás bien?» Él no respondió. No podía. Estaba atrapado en el pasado, ahogándose en una oleada de dolor tan fresca como si Isabelle hubiera muerto ayer. Vio su sonrisa, escuchó su risa, sintió el tacto fantasma de su mano en la suya. El guiso, el fuego, la cabaña, todo se desvaneció. Solo quedaba el rostro de Isabelle y el abismo de su ausencia. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, silenciosas y calientes. Se inclinó sobre Liam, escondiendo su rostro en la manta del bebé, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos que no podía controlar. La armadura de compostura que había construido tan cuidadosamente durante las últimas semanas se había desintegrado. Elara observó en silencio, su corazón encogiéndose de compasión. Sabía que no debía decir nada. Sabía que este era un torrente de dolor que tenía que seguir su curso. Se levantó en silencio y se acercó. Con infinita delicadeza, tomó a Liam de los brazos de Caelan. El bebé se quejó un poco pero no se despertó. Lo acostó en su cuna y lo arropó. Luego, volvió a su silla, tomó su costura y esperó. Le dio a Caelan el regalo de su presencia sin intrusiones, un ancla silenciosa en su tormenta de dolor. Pasó mucho tiempo antes de que los sollozos de Caelan disminuyeran. Finalmente, levantó la cabeza. Su rostro estaba devastado, sus ojos rojos e hinchados. Miró a Elara, y en su mirada había una vergüenza desnuda por su pérdida de control. «Lo siento», susurró, su voz era un graznido. Ella, a veces. No pudo terminar. «No tienes que disculparte por el amor», dijo Elara suavemente. «O por el dolor que deja atrás». Sus palabras, tan simples y tan profundas, le dieron permiso para llorar. Y le dieron permiso para hablar. Y de repente, Caelan sintió una necesidad abrumadora de hacerlo. De sacar a los fantasmas a la luz del fuego, de darles forma con palabras, quizás para que dejaran de tener tanto poder sobre él en la oscuridad. Su nombre era Isabelle, comenzó, y esta vez, no era la narración contenida que le había dado antes. Era un torrente, un río de recuerdos y emociones que brotaba de él. Le habló de su risa. Sonaba como si 1000 campanillas de viento se rieran al mismo tiempo. Podía llenar la habitación más grande y hacer que todos se sintieran más ligeros. Le habló de su valentía. Todos pensaban que era delicada, una flor de invernadero. Pero tenía una columna de acero. Fue ella quien me convenció de que desafiara a nuestras familias. El amor no debe ser una transacción, Caelan, me dijo. Es un acto de fe. Le describió su inteligencia. Leía más que cualquier erudito que conociera. Podía debatir sobre filosofía con los obispos y sobre tácticas de cultivo con los granjeros. Me enseñó a ver el mundo con una curiosidad que yo, en mi arrogancia de guerrero, nunca había tenido. Mientras hablaba, Isabelle parecía materializarse en la pequeña cabaña. Elara podía casi verla, una presencia radiante y vibrante. Caelan no solo estaba contando una historia, estaba pintando un retrato con palabras, tratando de hacer que Elara entendiera la magnitud de lo que había perdido. Le contó anécdotas divertidas, como la vez que Isabelle había intentado enseñarle a hornear pan y él había terminado cubierto de harina de pies a cabeza. Le contó momentos tiernos, como las noches en que le leía poesía junto al fuego, su cabeza apoyada en su regazo. Y luego, su voz se oscureció al llegar al final. Describió el parto con un detalle crudo y doloroso que no había compartido antes. La partera, el sudor y el dolor, la terrible elección. La partera me dijo que teníamos que dejar ir al niño para salvarla a ella,
dijo Caelan, con la mirada fija en el fuego, reviviendo el horror. Pero Isabelle me oyó. Estaba débil, casi delirante por la fiebre, pero me oyó. Y reunió una fuerza que no creí que fuera posible. No, dijo. Él vivirá. Y luchó. Luchó por él. Por cada respiración que él tomaba, ella renunciaba a una de las suyas. Cerró los ojos con fuerza. Lo logró. Lo sacó a este mundo. Lo sostuve y se lo mostré. Y ella sonrió. Una sonrisa tan cansada y tan hermosa. Se parece a ti, susurró. Y luego, su mano se aflojó en la mía. Se hizo el silencio, roto solo por el crepitar del fuego y el aullido del viento. Caelan estaba vacío, exhausto por la confesión. Había desenterrado a su fantasma más querido y lo había compartido con la única persona en el mundo que podría entenderlo. El ara no se movió. Las lágrimas también rodaban por sus propias mejillas, lágrimas por una mujer que nunca había conocido y por el hombre destrozado que tenía delante. Después de un largo rato, habló, su voz era un bálsamo. Le diste el regalo más grande que un hombre puede dar a una mujer, Caelan. Él la miró, confundido. ¿Qué regalo? La llevé a la muerte. No, dijo el ara con firmeza. La escuchaste. Respetaste su última elección. Le permitiste morir como una madre, cumpliendo su propósito más profundo. Le diste una muerte honorable. Una muerte llena de amor. Las palabras de el ara fueron como una llave que abría una cerradura oxidada en el corazón de Caelan. Nunca lo había visto de esa manera. Siempre se había centrado en su fracaso en protegerla, no en su éxito en honrar su última voluntad. Una pequeña astilla de su aplastante culpa comenzó a disolverse. No era una cura, ni mucho menos, pero era un cambio de perspectiva, un rayo de luz en la oscuridad de su dolor. Levantó la vista y miró a el ara, realmente la miró, y vio más allá de la sanadora y la salvadora de su hijo. Vio a una mujer de una sabiduría y una compasión inconmensurables. Gracias, susurró. Y esta vez, la palabra no era por la comida ni por el refugio. Era por algo mucho más profundo. Gracias por ayudarme a llevar esta carga. Gracias por mostrarme una luz en la oscuridad de mi propio corazón. Y en la calidez de esa gratitud, los fantasmas de Isabelle, aunque todavía presentes, parecieron retroceder un poco, dejando un pequeño espacio para que algo nuevo, quizás, comenzara a crecer. Lejos de la calidez y la creciente intimidad de la cabaña, el mundo de la aldea seguía su propio ritmo, uno gobernado por el miedo, la escasez y la sospecha. El invierno se había aferrado a la tierra con garras heladas, y con el frío llegó el hambre. Las reservas de grano estaban disminuyendo, y la caza en el bosque se había vuelto escasa y difícil. En tiempos de abundancia, los pequeños rencores y las supersticiones de la aldea permanecían latentes. Pero en tiempos de necesidad, crecían como la mala hierba en un campo descuidado, buscando una causa, un culpable para su miseria. Y en esta aldea, el culpable tenía un nombre, el ara. Finn, el cazador, se había convertido en el centro de esta creciente paranoia. El golpe en la cabeza que Caelan le había dado, un recuerdo que su orgullo transformó de un golpe defensivo a un ataque demoníaco, le había dado un estatus de víctima y profeta. Su historia, repetida y embellecida cada noche en la taberna, se había convertido en un evangelio de miedo. Ya no era solo una historia sobre un caballero hechizado. Ahora incluía sombras que se movían entre los árboles, extraños cantos en la noche y un poder oscuro que emanaba de la cabaña de la bruja, un poder que, según él, estaba envenenando el bosque y ahuyentando a los animales. La mayoría de los aldeanos no creían en los detalles fantásticos, pero creían en sus estómagos vacíos y en el sonido de sus hijos tosiendo en la noche. La historia de Finn les daba un blanco para su frustración. Era más fácil odiar a una mujer solitaria en el bosque que odiar al propio invierno o a la voluntad de un dios indiferente. El anciano del pueblo, un hombre astuto llamado Eamon, observaba todo esto con un ojo calculador. No le importaba si el ara era una bruja o una santa. Lo que le importaba era el tejido social de su aldea, y ese tejido se estaba deshilachando por la tensión del hambre y el miedo. Vio que la histeria colectiva necesitaba una salida, un clímax, antes de que se volviera hacia adentro y los aldeanos comenzaran a pelear entre sí. La expedición a la cabaña de el ara, que antes era una idea para reafirmar su autoridad,
ahora se estaba convirtiendo en una necesidad para la supervivencia de la comunidad. Una válvula de escape para la presión acumulada. Un día, Finn decidió que necesitaba pruebas más concretas. Harto de las miradas escépticas de algunos de los hombres mayores, se propuso volver al bosque, no para cazar animales, sino para espiar a la bruja y a su esclavo. Se movió a través de la nieve con el sigilo que le quedaba, su corazón latiendo con una mezcla de terror y una excitación justiciera. Se acercó al claro desde una dirección diferente, arrastrándose por el suelo helado hasta un punto de observación detrás de una roca cubierta de musgo. Durante horas, observó la cabaña, esperando ver alguna prueba de maldad. Al principio, se sintió decepcionado. La vida en la cabaña parecía mundana, normal. Vio a Kaelan salir y revisar las trampas para conejos que había colocado. Vio a Elara barrer la nieve del umbral. Actividades decepcionantemente ordinarias. Pero la mente de Finn estaba predispuesta a encontrar el mal, y cuando uno busca algo con suficiente ahínco, suele encontrarlo. Vio a Elara arrodillarse en su jardín de hierbas, ahora cubierto de nieve. La observó apartar la nieve de una planta de hojas oscuras y perennes, una eléboro, conocida por los herbolarios por sus propiedades medicinales, pero por los supersticiosos como la rosa de las brujas, y susurrarle a la planta mientras cortaba unas hojas. Para Finn, esto era una prueba irrefutable. Estaba hablando con los espíritus de la tierra, extrayendo veneno para sus pociones. No vio a una sanadora recolectando medicinas, vio a una hechicera realizando un ritual. Luego, vio salir a Kaelan. Vio cómo se acercaba a Elara por detrás y le ponía una mano en el hombro. Vio a Elara inclinarse hacia su tacto, una intimidad silenciosa pasando entre ellos. Y entonces, vio algo que hizo que su sangre se helara y hirviera al mismo tiempo. Vio a Kaelan inclinarse y besar a Elara, un beso tierno y prolongado. La mente de Finn no podía concebir esto como un acto de amor. Solo podía interpretarlo de una manera. Era la marca del diablo, el sello de su pacto impío. El guerrero no era solo su esclavo, era su consorte demoníaco. La imagen era tan profana, tan contraria al orden natural de las cosas como él lo entendía, que se sintió físicamente enfermo. Con el corazón martilleándole en el pecho, se retiró arrastrándose, su misión cumplida. La prueba que había obtenido era mucho más poderosa de lo que había esperado. Corrió de regreso a la aldea, no a la taberna esta vez, sino directamente a la cabaña del anciano Eamon. Irrumpió sin llamar, sus ojos brillando con un fervor febril. «Los he visto», jadeó, su aliento formando nubes en el aire frío de la habitación. «Es peor de lo que pensábamos, Eamon. Mucho peor». Con detalles lascivos y aterrorizados, describió la escena que había presenciado, transformando un beso tierno en un acto de depravación satánica. Habló de los susurros de Elara a las plantas, de la forma antinatural en que el caballero la miraba. Eamon escuchó pacientemente, su rostro era una máscara impasible. Sabía que la historia de Finn era una exageración nacida del miedo, pero también sabía que era exactamente la munición que necesitaba. La historia ya no era sobre una amenaza vaga, ahora era sobre una ofensa moral y religiosa. «Has hecho bien, Finn», dijo Eamon con una gravedad solemne. «Has desenmascarado un nido de pecado y corrupción que amenaza con devorarnos a todos. El tiempo de la observación ha terminado. Ha llegado el tiempo de la acción». Esa noche, Eamon convocó a una reunión de todos los hombres del pueblo en el pequeño edificio que servía de iglesia. Con la autoridad de su edad y la elocuencia de un demagogo, utilizó la historia de Finn para avivar las llamas del miedo hasta convertirlas en un infierno de odio justo. Habló de la santidad de sus hogares, de la pureza de sus mujeres, de la seguridad de sus hijos. Pintó a Elara y a Kaelan como una plaga, una enfermedad que debía ser erradicada antes de que infectara a toda la comunidad. «No estamos atacando», proclamó, su voz resonando en el pequeño espacio. «Estamos defendiendo. Estamos llevando a cabo una purga, una limpieza. Estamos haciendo la obra de Dios». Un rugido de aprobación se elevó de la congregación. El miedo se había transformado en fervor. La duda se había convertido en certeza. En la mente de los aldeanos, ya no eran una turba a punto de atacar a dos personas en su casa. Eran un ejército de la justicia, soldados en una guerra santa.
Mientras afilaban sus horcas y encendían sus antorchas, Caelan y Elara, en su cabaña aislada, se reían suavemente mientras veían a Liem intentar, y fallar, en meterse el puño entero en la boca, completamente ajenos a que la mirada del cazador se había convertido en la sentencia del juez, y que el juicio estaba a punto de ejecutarse con fuego y acero. En los días que siguieron a sus confesiones, una nueva serenidad se asentó en la cabaña. El acto de compartir sus dolores más profundos no los había debilitado. Por el contrario, los había fortalecido, entrelazando sus almas de una manera que la mera convivencia nunca podría haber logrado. Vivían en una especie de burbuja dorada, un interludio de paz suspendido en el corazón del invierno, felizmente ignorantes de la tormenta de odio que se gestaba a pocos kilómetros de distancia. La nieve, que para la aldea era un símbolo de escasez y aislamiento, para ellos se había convertido en un manto de protección, un velo blanco que los ocultaba del resto del mundo y les permitía crear uno propio. Caelan descubrió una alegría en la simplicidad que lo sorprendió. Se despertaba cada mañana no con el sonido de una trompeta llamando a las armas, sino con el balbuceo de su hijo. Su primer deber del día no era ponerse una armadura, sino avivar las brasas del fuego para que Elara y Liem no pasaran frío. Encontró un profundo sentido de propósito en estas tareas domésticas, una satisfacción que el aplauso de la multitud en un torneo nunca le había dado. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza no residía en la capacidad de quitar la vida, sino en la dedicación necesaria para sostenerla. Un día, después de una nevada fresca y polvorienta, Elara lo llevó a su jardín de hierbas. La mayoría de las plantas dormían bajo la nieve, pero algunas, las más resistentes, asomaban sus hojas verdes y oscuras. El invierno no es solo un tiempo de muerte, le dijo, su aliento formando una nube en el aire frío. También es un tiempo de descanso y de preparación silenciosa. Hay trabajo que hacer, incluso ahora. Le mostró cómo construir pequeños refugios de ramas de pino sobre las plantas más delicadas para protegerlas del peso de la nieve y del viento más cortante. Caelan, cuyas manos estaban acostumbradas a la empuñadura de una espada, aprendió a manejar las ramas con una nueva delicadeza, siguiendo sus instrucciones con una concentración absorta. Trabajaron juntos en el jardín silencioso y blanco. Sus movimientos eran una danza tranquila. Él usaba su fuerza para anclar las ramas más grandes, y ella usaba su conocimiento para colocarlas de la manera correcta, creando pequeñas catedrales de pino sobre las hierbas durmientes. Mientras trabajaban, hablaban, no de sus pasados dolorosos, que ya habían sido compartidos y honrados, sino del futuro. ¿Crees que las rosas de tu esposa crecerían aquí?, preguntó Elara en voz baja, refiriéndose a una historia que le había contado sobre el jardín de Isabelle. Caelan se detuvo y miró el suelo congelado. En lugar de sentir una punzada de dolor, sintió una cálida oleada de algo nuevo. No lo sé, respondió honestamente. La tierra es diferente. Pero tal vez podríamos intentarlo en la primavera. Podríamos plantar algo nuevo. Algo nuestro. La forma en que dijo nuestro llenó el espacio entre ellos con una promesa tácita. Ya no eran dos individuos compartiendo un refugio, estaban empezando a construir un hogar. Encontraron alegría en los pequeños descubrimientos. Caelan le enseñó a Liem a hacer rebotar una piedra plana sobre la superficie helada del arroyo, y la risa del niño resonó en el aire claro y frío. Elara le enseñó a Caelan a identificar las huellas de los animales en la nieve, no solo las del conejo y el ciervo, sino también las del zorro astuto y el tejón solitario. Le enseñó a escuchar el lenguaje del bosque invernal, el crujido de una rama bajo el peso de la nieve, el grito lejano de un halcón, el profundo silencio que no era vacío, sino lleno de vida latente. Se estaban convirtiendo en socios, en maestros y alumnos el uno del otro, cada uno aportando la riqueza de su propio mundo para crear uno nuevo y compartido. Una tarde, mientras una suave nevada comenzaba a caer, estaban sentados junto al fuego. Caelan estaba reparando una de las pequeñas botas de cuero de Liem, cosiendo la suela con un hilo encerado. Elara estaba leyendo en voz alta de un viejo libro de hierbas que había sido de su madre. Su voz era una melodía suave en la tranquila habitación. Liem dormía en su cuna, con un pequeño pájaro de madera que Caelan le había tallado sujeto en su puño. Era una escena de una domesticidad tan perfecta, tan pacífica, que Caelan sintió una oleada de gratitud tan intensa que tuvo que dejar su trabajo. Levantó la vista y simplemente la miró. La miró de verdad, absorbiendo cada detalle, la forma en que la luz del fuego jugaba en su trenza, la concentración en su rostro mientras descifraba la antigua escritura, la calma que emanaba de ella como el calor del hogar. Elara, dijo en voz baja,
Ella levantó la vista del libro, una pregunta en sus ojos. «Soy feliz», dijo él. La palabra se sintió extraña y maravillosa en su lengua, una palabra que no creía que volvería a pronunciar. «Aquí, contigo. Soy más feliz de lo que nunca fui en ningún castillo o en ningún campo de batalla». Una hermosa sonrisa floreció en el rostro de Elara. Dejó el libro a un lado. «Yo también, Caelan», respondió. «Has traído la primavera a mi invierno perpetuo». En ese momento, la cabaña dejó de ser un simple refugio y se convirtió en un reino. Un reino de 2, y luego 3, gobernado no por el poder y la ambición, sino por el respeto, el cuidado y un amor que había sido templado en el fuego del sufrimiento. Se sentían invencibles en su pequeño mundo, protegidos por un amor que creían que podía resistir cualquier tormenta. Se acercó a ella y tomó su rostro entre sus manos. «Cásate conmigo, Elara», susurró. «No tengo un sacerdote para bendecirnos ni un anillo de oro para darte. Pero te ofrezco mi nombre, mi espada y mi corazón, para siempre». Las lágrimas brotaron de los ojos de Elara, pero eran lágrimas de alegría. «Sí», susurró ella. «Sí, mi caballero. Me casaré contigo». Se besaron, un beso que sellaba una promesa, un voto hecho no ante un altar, sino ante el fuego de su propio hogar. Se aferraron el uno al otro, creyendo que su amor era un escudo lo suficientemente fuerte como para protegerlos de cualquier daño. No sabían que, en ese mismo momento, las antorchas ya estaban siendo encendidas en la aldea. No sabían que su jardín en la nieve, su santuario de paz, estaba a punto de ser pisoteado por las botas del odio. La serenidad que habían encontrado era solo la calma antes de la tormenta, una última y preciosa bocanada de aire antes de que la violencia del mundo exterior viniera a ahogarlos. La propuesta de Caelan, susurrada en la calidez de la cabaña, fue más que una petición de matrimonio. Fue un acto de fe. Fue la declaración de que creía en un futuro que, hasta hacía poco, le había parecido una imposibilidad. Para Elara, sus palabras fueron la llave final que abrió la última puerta cerrada de su corazón, la que guardaba su dolor más profundo y secreto. Había encontrado seguridad en los brazos de Caelan, había encontrado alegría en la risa de Liem, pero para aceptar plenamente el futuro que le ofrecía, sabía que tenía que desenterrar el fantasma de su propio pasado y presentárselo. No podía construir una nueva vida sobre los cimientos de un dolor no compartido. Esa noche, después de que Liem se durmiera, se sentaron junto al fuego. La euforia de su compromiso había dado paso a una solemnidad silenciosa. Elara sabía lo que tenía que hacer. Caelan, sintiendo el cambio en su estado de ánimo, esperó pacientemente, dándole el espacio y el tiempo que necesitaba. «Antes de que me llames tu esposa», comenzó Elara, su voz era un murmullo bajo, sus manos apretadas en su regazo, «debes conocer la historia completa de por qué vivo aquí, sola. Debes entender la naturaleza de la pena que llevo». Caelan se acercó y tomó una de sus manos. Estaba fría como el hielo. «Tu pena es mi pena ahora, Elara», dijo él suavemente. «Compártela conmigo». Con la fuerza que le daba su tacto, Elara comenzó su historia. Le habló de su juventud en esa misma cabaña, de sus padres, un leñador y una herbolaria, que le habían enseñado el lenguaje del bosque. Le habló de su matrimonio con Thomas, el carpintero de la aldea. «Yo lo amaba», dijo, y había una tristeza genuina en su voz por el joven que había sido, no por el hombre en el que se había convertido. Era amable, o eso creía yo. Se reía mucho. Y me prometió un mundo de seguridad dentro de los confines de la aldea, un mundo alejado de la soledad de este bosque. Se mudó a la aldea, dejando atrás la cabaña de sus padres, y por un tiempo, fue feliz. Era una esposa, parte de una comunidad. Y entonces, llegó la mayor de las alegrías. Cuando descubrí que estaba embarazada, continuó, una sombra cruzando su rostro, sentí que la vida era perfecta. Thomas estaba exultante. Pasaba horas en su taller, construyendo la cuna más hermosa que jamás hayas visto, de madera de cerezo pulida hasta que brillaba como un espejo. Describió la anticipación, los sueños, las pequeñas prendas que cosió. Describió cómo toda la aldea parecía compartir su felicidad. Era la esposa del carpintero, a punto de dar a luz a un hijo, cumpliendo con su propósito como mujer a los ojos de la comunidad. Todo era perfecto, repitió, la palabra ahora teñida de una amarga ironía. Y entonces llegó el día. Su voz bajó,
y Caelan tuvo que inclinarse para oírla. Describió el parto, largo y arduo. La partera, una mujer mayor y supersticiosa, comenzó a murmurar sobre malos presagios. Y luego, el momento final. El nacimiento. Y el silencio. El silencio, susurró Elara, su mirada perdida en las llamas. Es el sonido más terrible del mundo, Caelan. El silencio donde debería haber un llanto. El silencio que lo llena todo y lo vacía todo al mismo tiempo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elara, las primeras que Caelan le había visto derramar por su propio dolor. Era un niño hermoso y perfecto. Lo llamé Samuel. Lo sostuve en mis brazos, pero estaba quieto, frío. El pequeño corazón que había sentido latir dentro de mí se había detenido. Caelan apretó su mano, su propio corazón doliéndole en solidaridad. Había presenciado la muerte de su esposa, pero la idea de la muerte de un hijo, de una vida que nunca tuvo la oportunidad de empezar, era un tipo de horror diferente. Elara continuó, su voz ahora endurecida por el recuerdo de la injusticia. Mi dolor era inmenso, pero no se me permitió llorarlo. La partera comenzó los susurros. Dijo que yo era la culpable, que había algo impuro en mí, alguna oscuridad heredada de mi madre, la mujer del bosque, que había ahogado la vida de mi hijo. Y la aldea la creyó. Le contó cómo el dolor de la comunidad se transformó en miedo, y el miedo en culpa. Como las miradas de simpatía se convirtieron en miradas de sospecha. Como un brote de enfermedad en el ganado fue atribuido a su mal de ojo. Como una mala cosecha fue el resultado de su presencia impura. Se convirtió en una paria en su propia casa. Y Thomas, dijo, su voz llena de un desprecio helado. Mi marido, el hombre que había jurado protegerme, no luchó por mí. Era más fácil para él unirse al coro de los que me culpaban que enfrentarse a su propio dolor o a la desaprobación de sus vecinos. Empezó a evitarme. Dormía en su taller. Y finalmente, una noche, me lo dijo. Me dijo que mi pena era una mancha en su vida, que yo era una maldición para su casa. Y me echó. La crudeza de la traición dejó a Caelan sin palabras. La cobardía del hombre era tan despreciable como la crueldad de la aldea. Volví aquí, concluyó Elara, su voz ahora vacía de emoción. A la única casa que me quedaba. Y reconstruí mi vida a partir de las ruinas. Aprendí a vivir con el silencio. Me hice amiga de los fantasmas. El fantasma de Samuel. El fantasma del amor que había perdido. Juré que nunca más dependería de nadie. Que mi corazón sería mi propia fortaleza. Levantó sus ojos llorosos para encontrarse con los de Caelan. Y he mantenido ese juramento. Hasta que llegaste tú. Con tu propio fantasma, y con un bebé vivo en tus brazos. Y derribaste mis muros sin siquiera intentarlo, Caelan. Cuidar de Liam, continuó, su voz suavizándose. Ha sido a la vez una tortura y una bendición. Cada vez que lo sostengo, mi corazón duele por Samuel. Pero cada vez que se ríe, una pequeña parte de mi corazón congelado se descongela. Me has devuelto la vida, pero también me has hecho vulnerable de nuevo. Caelan la acercó a él, envolviéndola en sus brazos, acunando su cabeza contra su pecho. «Oh, Elara», susurró en su cabello. «El cobarde fue él, no tú. La maldición es la de ellos, no la tuya. Eres la mujer más valiente que he conocido». La sostuvo mientras ella lloraba, llorando por fin las lágrimas que se había negado a sí misma durante años. Lloraba por su hijo, por su amor perdido, por la injusticia de todo ello. Y Caelan la sostuvo, absorbiendo su dolor, ofreciéndole su fuerza, su corazón sirviendo de escudo para el de ella. Ya no eran solo dos personas con pasados trágicos. Eran dos supervivientes que habían encontrado en el otro un refugio contra los fantasmas. Al compartir su pena más profunda, Elara no había alejado a Caelan. Por el contrario, había forjado el eslabón final de la cadena que ahora los unía. Un eslabón de confianza y comprensión mutua, templado en el fuego del sufrimiento compartido y más fuerte que cualquier acero. La confesión de Elara, derramada como un río de dolor largo tiempo contenido, no dejó un vacío a su paso. Por el contrario, limpió el aire, barriendo los últimos fantasmas y secretos que se interponían entre ellos.
En el espacio que quedó, su amor, que había estado creciendo en silencio y a la sombra, finalmente pudo salir a la luz y florecer. Ya no había nada que ocultar. Sus cicatrices estaban expuestas, sus historias contadas. Se veían el uno al otro en su totalidad, no solo como el salvador y la salvada, sino como iguales, como dos almas que habían navegado por mares de dolor y habían encontrado, contra todo pronóstico, un puerto seguro en el otro. La dinámica entre ellos cambió, se cargó de una nueva energía. La gratitud y el respeto seguían ahí, pero ahora estaban teñidos de una ternura palpable, de un anhelo que se manifestaba en miradas prolongadas, en roces accidentales que se demoraban un poco más de lo necesario. La cabaña, que había sido un santuario de curación, se convirtió en un nido de amor incipiente. Cada acto cotidiano se infundió de un nuevo significado. Cuando Caelan entraba con leña, el acto ya no era solo para mantenerlos calientes, sino una ofrenda a la mujer que amaba. Cuando Elara le servía la comida, ya no era solo para alimentarlo, sino un acto de cuidado para el hombre que había elegido. Vivían en una burbuja de felicidad recién descubierta, ajenos a la conspiración que se gestaba más allá de los árboles. El mundo exterior, con sus peligros y sus prejuicios, parecía una pesadilla lejana. Su realidad era el calor del fuego, la risa de Liam y la creciente electricidad entre ellos. Caelan se encontraba redescubriendo partes de sí mismo que creía muertas y enterradas. El hombre serio y cargado de culpa estaba siendo reemplazado por alguien capaz de sonreír, de jugar. Pasaba horas en el suelo, haciendo reír a Liam con el pequeño pájaro de madera que le había tallado, su profunda voz de barítono haciendo sonidos ridículos que hacían que el bebé soltara carcajadas. Elara lo observaba, y su corazón se llenaba de un amor tan intenso que casi dolía. Veía al padre que debería haber sido, al hombre que la tragedia había intentado robar. Una mañana, se despertaron con un mundo transformado. Durante la noche, una helada severa había cubierto cada rama y cada hoja con una delicada capa de escarcha, y el sol naciente la hacía brillar como si todo el bosque estuviera incrustado de diamantes. «Es hermoso», susurró Elara, de pie junto a la ventana. «Salgamos», dijo Caelan impulsivamente. «Solo por un momento». Se abrigaron bien, envolvieron a Liam en una piel de oso hasta que pareció un pequeño bulto redondo, y salieron al aire frío y cristalino. El mundo estaba en silencio, la nieve crujía bajo sus botas. Caminaron hasta el borde del arroyo, que ahora estaba parcialmente congelado, el agua oscura corriendo bajo finas láminas de hielo. Caelan señaló un patrón de escarcha en una roca. «Parece el brocado de un vestido de corte», dijo. Elara se rió. «Tú ves vestidos de corte, yo veo el encaje de una telaraña. Supongo que nunca dejarás de ser un caballero». «Y tú nunca dejarás de ser una mujer del bosque», replicó él, su sonrisa llegando a sus ojos. Se quedaron allí, en la belleza silenciosa del bosque invernal, sintiéndose como las dos únicas personas en el mundo. Caelan miró a Elara, su rostro sonrosado por el frío, sus ojos verdes brillando con vida. El amor que sentía por ella era una fuerza física, una oleada que lo llenaba por completo. «Hablaba en serio, Elara», dijo, su voz seria de repente. «Sobre mi juramento. Sobre casarme contigo». «Yo también», respondió ella en voz baja, su sonrisa se suavizó. Hablaba en serio al decir que sí. Él tomó su mano enguantada. «Entonces hagámoslo. Aquí. Ahora». Elara lo miró, sorprendida. «Ahora». «No necesitamos un sacerdote ni un edificio», dijo él con una convicción apasionada. «Nuestra iglesia es este bosque. Nuestro testigo es este sol de invierno. Y nuestro juramento lo hacemos ante nuestros propios corazones». Y así, de pie junto a un arroyo helado, con su hijo como único congregante, se casaron. No intercambiaron anillos, sino votos. «Yo, Caelan de la casa de Valois», comenzó él, su voz resonando en el aire quieto, «te tomo a ti, Elara del bosque, como mi esposa. Te juro mi espada para defenderte, mis brazos para sostenerte y mi corazón para amarte, en esta vida y en todas las que puedan venir. Donde tú estés, allí estará mi hogar». Las lágrimas brillaron en los ojos de Elara mientras pronunciaba sus propios votos. «Yo, Elara, hija de este bosque», dijo, su voz clara y firme, «te tomo a ti, Caelan, como mi esposo. Te juro mi conocimiento para curarte, mis manos para cuidarte y mi alma para acompañarte,
a través de los inviernos más oscuros y hacia todas las primaveras. Donde tú estés, allí estará mi corazón. Cuando terminaron, un solemne silencio se posó sobre ellos. Se habían unido, no por ley o costumbre, sino por una elección mutua y un amor forjado en las circunstancias más difíciles. Y entonces Caelan se inclinó y la besó. Fue su primer beso como marido y mujer, un beso diferente a los anteriores. Estaba lleno de la alegría del momento, de la promesa del futuro y de la profunda pasión que había estado creciendo entre ellos. Era un beso que lo sellaba todo, un beso que era una promesa en sí mismo. Si crees que el amor verdadero se construye sobre la honestidad y la aceptación de las cicatrices del otro, comparte esta historia con alguien que necesite recordarlo. El amor no es encontrar a alguien perfecto, sino encontrar a alguien con quien ser perfectamente imperfecto. Regresaron a la cabaña, sus corazones llenos, sus espíritus elevados. La pequeña cabaña ya no parecía un refugio temporal, era su hogar conyugal. Esa noche, después de que Liam se durmiera, su amor encontró su expresión física final. Hicieron el amor por primera vez, un acto que era a la vez tierno y apasionado, una exploración de la intimidad que habían construido tan pacientemente. Para Caelan, fue un redescubrimiento de una parte de sí mismo que creía enterrada con Isabelle, una afirmación de que su corazón era capaz de amar de nuevo. Para Elara, fue un acto de recuperación, de reclamar su propio cuerpo y su feminidad del trauma y la vergüenza que le habían impuesto. Fue una unión no solo de cuerpos, sino de almas, un acto final de curación que borró los últimos vestigios de sus pasados solitarios. Se durmieron en los brazos del otro, envueltos en el calor y la seguridad de su amor, completamente inconscientes de que, a la luz de la luna, una columna de hombres armados con antorchas y odio se abría paso sigilosamente a través de la nieve, acercándose cada vez más a su pequeño y frágil paraíso. La promesa de su beso estaba a punto de enfrentarse a la prueba del fuego. La primera señal de la inminente catástrofe fue el antinatural silencio del bosque. Los sonidos nocturnos habituales, el ulular de un búho, el crujido lejano de una rama, se habían desvanecido, reemplazados por una quietud tensa y expectante, como si la propia naturaleza contuviera la respiración. Caelan, dormido en los brazos de Elara, se despertó de golpe. Años de entrenamiento en el campo de batalla habían afinado sus instintos hasta convertirlos en un arma, y su subconsciente había detectado el peligro antes de que su mente consciente lo registrara. Se deslizó fuera de la cama con un movimiento silencioso, su cuerpo ya tenso y alerta. «¿Qué pasa?», susurró Elara, despertándose por su repentina ausencia. «Silencio», siseó él, arrastrándose hasta la pequeña ventana y asomándose por una rendija. Lo que vio hizo que su sangre se helara. El claro, que momentos antes había estado bañado por la tranquila luz de la luna, ahora estaba salpicado por el resplandor danzante y anaranjado de una docena de antorchas. Una columna de hombres, siluetas oscuras y amenazadoras contra la nieve, se estaba extendiendo para rodear la cabaña. Estaban armados, no con espadas, sino con las herramientas de su oficio convertidas en armas de odio: horcas, hachas, garrotes. El corazón de Caelan martilleó contra sus costillas, no con miedo por sí mismo, sino con una furia protectora tan abrumadora que casi lo ahogó. Habían venido a destruir su mundo. Elara, despierta a Liam y ve al rincón más alejado del fuego, ordenó en un susurro urgente y bajo. No hagas ruido y no te muevas. No hubo tiempo para preguntas. Elara, viendo la expresión sombría en el rostro de Caelan, actuó de inmediato. Levantó a su hijo dormido de la cuna, su corazón latiendo con un terror helado, y se retiró a las sombras, convirtiéndose ella misma en una sombra de miedo maternal. Caelan se movió por la habitación como un fantasma. Su romance, su ternura, todo fue despojado, dejando solo al guerrero. Se puso su gambesón y sus calzas en segundos. Luego se dirigió al rincón donde descansaba su armadura. El sonido del metal deslizándose, de las correas de cuero apretándose, fue el único sonido en la cabaña, un contrapunto ominoso al creciente murmullo de voces en el exterior. Se puso el yelmo, y el mundo se redujo a la estrecha rendija de su visión. Desenvainó su espada. El silbido del acero fue un sonido frío y mortal. Estaba listo. Entonces, el ataque comenzó. «Sal, bruja», gritó una voz, la de Finn el cazador. «Sabemos que estás ahí. Sal con tu consorte demoníaco antes de que quememos este nido de pecado hasta los cimientos». Un pesado tronco, usado como ariete, se estrelló contra la puerta de roble,
haciendo que la madera crujiera en protesta. Liam comenzó a llorar, un sonido agudo de pánico. Caelan no iba a esperar a que derribaran la puerta y los atraparan dentro. Respiró hondo una vez, y luego, con un grito de guerra que era a la vez un desafío y una oración, abrió la puerta de una patada y se lanzó a la noche. Su repentina aparición, una figura de acero y furia surgiendo de la oscuridad, sorprendió a la turba. Los hombres que sostenían el ariete lo soltaron y retrocedieron. Caelan no les dio tiempo a recuperarse. Se movió entre ellos, no como un hombre, sino como una fuerza. Su espada era un torbellino de plata pulida bajo la luz de las antorchas. No estaba luchando para matar. Estaba luchando para proteger, lo que lo hacía infinitamente más peligroso. Sus objetivos eran las armas, no los hombres. Un giro de su hoja y una horca voló por los aires. Un golpe plano y un hacha cayó de unas manos entumecidas. Su danza era a la vez hermosa y terrible, una demostración de habilidad marcial que los granjeros y artesanos nunca habían visto. Pero eran muchos. Se reagruparon, su miedo superado por el odio y el fervor de la turba. Rodearon a Caelan, tratando de abrumarlo con su número. Él se movía constantemente, manteniendo la espalda hacia la cabaña, utilizando el umbral como un punto de estrangulamiento. Desvió un golpe de garrote que habría aplastado su cráneo, el impacto vibrando a lo largo de su brazo. Paró una estocada de horca que rozó su costado, rasgando su gambesón. Por cada ataque que desviaba, dos más venían de otra dirección. Era una batalla desesperada contra una marea de odio. Desde adentro, Elara observaba con el corazón en la garganta. Veía a Caelan, su marido, luchando solo contra una docena de hombres para protegerla. Se sentía impotente, atrapada. Pero entonces, su mirada se posó en los estantes, en sus hierbas. La ira reemplazó al miedo. No era una damisela indefensa. Era una sanadora. Y sabía que algunas plantas que curan en pequeñas dosis pueden dañar en grandes. Rápidamente, agarró un puñado de polvo de acónito y de belladona, hierbas que podían causar ceguera temporal y confusión. Metió los polvos en una pequeña bolsa de cuero. Esperó su momento. Lo vio cuando tres hombres lograron acorralar a Caelan contra la pared de la cabaña. «Ahora», gritó el anciano Eamon desde la retaguardia. «Acabad con él». En ese instante, Elara actuó. Corrió hacia el fuego, agarró una brasa brillante con unas pinzas de hierro y la metió en la bolsa de cuero con los polvos. La bolsa comenzó a humear al instante. Corrió hacia la puerta y, con toda su fuerza, la arrojó al centro del grupo de hombres que rodeaban a Caelan. La bolsa aterrizó y estalló en una nube de humo acre y picante. Los hombres gritaron, llevándose las manos a los ojos, tosiendo y farfullando. El ataque sorpresa rompió su concentración y le dio a Caelan la oportunidad que necesitaba. Con un rugido, se liberó, su espada barriendo en un arco bajo que hizo que sus atacantes cayeran hacia atrás. La batalla se convirtió en un caos. Los hombres, cegados y confundidos, se golpeaban entre sí. Caelan se movió a través del humo como un espectro vengador, incapacitando a sus enemigos uno por uno, su ira ahora atemperada por una fría precisión. Finalmente, la turba se rompió. Los que aún podían ver y correr lo hicieron, huyendo aterrorizados hacia la oscuridad del bosque, dejando atrás a sus compañeros heridos y gimientes. Caelan, jadeando, se apoyó en su espada, su cuerpo gritando de dolor por una docena de magulladuras y un corte profundo en su costado. El claro estaba en silencio de nuevo, un silencio manchado por el olor a humo, a sangre y a miedo. Se quitó el yelmo y miró a Elara, que estaba de pie en el umbral, con el rostro pálido pero resuelto. Sus miradas se encontraron a través del claro devastado, y en ese momento, su vínculo se forjó en algo más fuerte que el acero. No solo se habían casado, habían luchado juntos. Habían defendido su hogar juntos. Caelan caminó lentamente hacia ella, cojeando visiblemente. Se detuvo frente a ella y le acarició la mejilla con una mano ensangrentada. «Mi valiente esposa», susurró. Habían ganado. Habían sobrevivido. Pero mientras miraban la carnicería a su alrededor, la puerta rota y los cuerpos gemelos en la nieve, ambos sabían que la victoria había tenido un costo terrible. Su hogar, su santuario, había sido defendido, pero la inocencia se había perdido para siempre. La euforia de la supervivencia es efímera.
Cuando la adrenalina de la batalla abandonó el cuerpo de Caelan, fue reemplazada por un dolor agudo y punzante y un agotamiento tan profundo que sus rodillas amenazaron con ceder. La herida en su costado, que apenas había notado en el fragor de la lucha, ahora ardía como un fuego líquido. Se apoyó pesadamente contra el marco de la puerta astillada, la nieve a sus pies manchada con su propia sangre. Elara corrió a su lado, su rostro una máscara de preocupación. «Estás herido», dijo, su voz temblaba. «Déjame ver». Con manos suaves pero firmes, lo ayudó a entrar y a quitarse la pechera abollada de su armadura. El corte era profundo, una línea irregular que iba desde sus costillas hasta su cadera, sangrando profusamente. Sin perder un segundo, Elara entró en modo de sanadora. Mientras Caelan se sentaba con dificultad en una silla, apretando un trozo de tela contra la herida, ella se movía por la cabaña, reuniendo lo que necesitaba. Molió hojas de milenrama para detener el sangrado, preparó una infusión de corteza de sauce para el dolor y la fiebre que seguramente vendría, y limpió la herida con agua hervida y musgo de turba, que sabía que tenía propiedades antisépticas. Caelan apretó los dientes mientras ella trabajaba. El escozor de la limpieza era casi tan malo como la herida misma. Pero no se quejó. Observó sus manos, tan seguras y competentes, y sintió una oleada de amor y gratitud que eclipsó el dolor físico. «Deberías haber sido tú la que llevara una armadura esta noche», dijo con voz ronca. «Luchaste con más inteligencia que yo». Elara no levantó la vista de su trabajo. «Tú luchaste con la espada», respondió en voz baja. «Yo luché con el jardín. Usamos las armas que teníamos». Cuando la herida estuvo limpia y vendada, Elara lo ayudó a recostarse en su cama. Le dio la infusión amarga para beber y luego se sentó a su lado, limpiando el sudor de su frente con un paño fresco. Afuera, el amanecer comenzaba a pintar el cielo de un gris pálido y enfermizo. La luz reveló la verdadera extensión de la devastación en el claro. La nieve estaba pisoteada y manchada de sangre. Armas rotas y antorchas apagadas yacían esparcidas como los restos de un naufragio. Y la propia cabaña, su hogar, parecía herida, con la puerta rota y cicatrices de batalla en sus paredes. La victoria de la noche anterior ahora se sentía hueca, pírrica. Habían repelido a los lobos, pero los lobos habían dejado su olor por todas partes. El santuario estaba contaminado. Pasaron el día en un estado de limbo silencioso. Caelan dormitaba, despertándose periódicamente por el dolor o la fiebre. Elara no se apartaba de su lado, cambiando sus vendajes, dándole de beber y cuidando de Liam, que, sintiendo la tensión, estaba inquieto y lloroso. Con cada hora que pasaba, la realidad de su situación se asentaba sobre ellos como un sudario. Sabían que los aldeanos volverían. El miedo y el odio no desaparecen tan fácilmente. La próxima vez, no vendrían con orcas y garrotes. Vendrían con más hombres, quizás con un señor local y sus soldados, armados con una historia de un caballero loco que había masacrado a granjeros inocentes. No podían ganar una guerra contra un pueblo entero. Esa tarde, Caelan estaba más lúcido. La fiebre había bajado un poco. Miró a Elara, que estaba sentada en una silla junto a la cama, con el rostro demacrado por el cansancio y la preocupación. «Tenemos que irnos», dijo él. Su voz era un susurro débil. Elara cerró los ojos. Oír la decisión en voz alta la hizo dolorosamente real. «Lo sé», respondió ella. Abrió los ojos y miró alrededor de la habitación, su mirada deteniéndose en cada detalle familiar. Las vigas del techo de las que colgaban sus hierbas, la chimenea de piedra que su padre había construido, la pequeña ventana desde la que había visto pasar innumerables estaciones. «Este es el único hogar que he conocido», susurró, y había un universo de pérdida en su voz. «Podemos construir otro», dijo Caelan, extendiendo la mano para tomar la suya. «Un hogar no son las paredes de piedra, Elara. Ya te lo dije. Eres tú. Y Liam. Mientras estemos juntos, estamos en casa». Sus palabras eran un consuelo, pero no podían borrar el dolor del exilio. Dejar este lugar no era solo abandonar una casa, era abandonar las raíces, los recuerdos, los fantasmas. Era abandonar la tumba sin marcar de su hijo, Samuel, que ella siempre había imaginado descansando en paz bajo el viejo roble junto al arroyo. La idea de dejarlo atrás era una nueva herida, una traición a su memoria. Viendo la angustia en su rostro, Caelan apretó su mano. «No lo dejaremos atrás», dijo,
como si leyera sus pensamientos. Lo llevaremos con nosotros, en tu corazón, y le contaremos a Liam historias sobre su hermano, para que su memoria nunca muera. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elara ante su comprensión, su compasión. En medio de su propio dolor y sufrimiento físico, él todavía tenía la fuerza para cuidar de las heridas de su corazón. Esa noche tomaron su decisión final. Se irían al amanecer del día siguiente. Caelan necesitaba al menos un día para recuperar un mínimo de fuerza para el viaje. La preparación para la partida fue un ritual sombrío. Elara se movía por la cabaña como un fantasma, seleccionando solo lo más esencial. Empacó sus remedios más potentes, semillas de sus hierbas más raras, un cuchillo afilado, una olla de hierro y todas las pieles y mantas que podían llevar. Cada objeto que dejaba atrás era una pequeña muerte. La cuna de Liam, el mortero de piedra de su madre, el viejo libro de hierbas. Eran solo cosas, pero estaban impregnadas de vida, de historia. Caelan, demasiado débil para ayudar mucho, la observaba desde la cama, su corazón doliéndole por el sacrificio que ella estaba haciendo. Él la había arrastrado a su mundo de violencia y huida. Ella le había ofrecido un santuario, y él se lo había pagado con la destrucción. La culpa lo carcomía. Esa noche, mientras se sentaban juntos por última vez frente al fuego, la puerta ahora barricada con una mesa, Caelan le expresó este sentimiento. Te he traído la ruina, Elara. Ella lo miró, sus ojos verdes claros y firmes a la luz del fuego. No, Caelan, dijo ella. Me trajiste la vida. Estaba muerta antes de que llegaras, solo que no lo sabía. Estaba viviendo en una tumba, hablando con fantasmas. Me trajiste a un niño para que lo amara. Me diste un hombre al que amar. Me recordaste cómo luchar. No me has traído la ruina. Me has dado una razón para vivir, y si tenemos que buscar esa vida en otro lugar, que así sea. Lo haremos juntos. Se inclinó y lo besó, un beso que no era de pasión, sino de una profunda y firme camaradería, un beso de dos soldados preparándose para una nueva campaña. Habían perdido su hogar, pero en las cenizas habían encontrado algo inquebrantable, su lealtad mutua. Y con esa única posesión, se enfrentarían al mundo. El amanecer llegó frío y a regañadientes, un velo de luz gris que se extendía sobre un mundo silencioso y herido. Dentro de la cabaña, todo estaba listo. Los escasos bultos de sus posesiones estaban apilados junto a la puerta barricada. Caelan, pálido y moviéndose con la rigidez del dolor, se había vestido y se había puesto las piezas más ligeras de su armadura, el gambesón y los brazales. La cota de malla y la pechera pesada estaban atadas al lomo de Valerius. No podía soportar su peso, pero tampoco podía abandonarlas. Eran parte de lo que era, un recordatorio de la fuerza que podría necesitar de nuevo. Elara vistió a Liam con capas de lana y piel hasta que pareció un pequeño oso. El niño, sintiendo la solemnidad del momento, estaba callado y observaba todo con sus ojos grandes y serios. Antes de salir, Elara realizó un último ritual. Caminó hasta la chimenea, ahora fría, y tomó una pequeña cantidad de cenizas del último fuego que habían compartido. Las guardó en una pequeña bolsa de cuero. Para que nunca olvidemos el calor de nuestro primer hogar, susurró, más para sí misma que para Caelan. Luego, fue al rincón donde había estado la cuna de Liam y recogió el pequeño pájaro de madera que Caelan había tallado. Lo guardó en un bolsillo de su vestido. Un recuerdo para el niño. Un recuerdo para ella. Juntos, quitaron la mesa que bloqueaba la puerta. La luz del amanecer inundó la habitación despojada, revelando su vacío. Era como mirar el esqueleto de un amigo querido. Sin decir palabra, salieron al aire helado. Caelan se apoyó pesadamente en su caballo mientras ayudaba a Elara a montar. Ella se acomodó, y luego él le pasó a Liam. El niño se acurrucó contra su madre, buscando calor y seguridad. Finalmente, con un esfuerzo que le hizo apretar los dientes, Caelan se subió a la silla delante de ella. El dolor en su costado era una presencia constante y ardiente, pero lo ignoró. La necesidad de poner distancia entre su nueva familia y el peligro era un imperativo más fuerte que cualquier dolor físico. Se detuvieron por un momento en el borde del claro, el aliento de los tres y el del caballo formando nubes blancas en el aire quieto. Miraron hacia atrás por última vez. La cabaña parecía pequeña y solitaria,
con su puerta rota como una boca abierta en un grito silencioso. No era una imagen de paz, sino de violencia y pérdida. Sin embargo, en la mente de Caelan y Elara, esa imagen se superponía con otras. La de un bebé siendo alimentado junto al fuego, la de dos personas riendo mientras construían una valla, la de un beso que sellaba una promesa bajo un sol de invierno. La cabaña era a la vez una herida y una bendición. Era el lugar donde habían perdido la seguridad, pero también donde habían encontrado el amor. «Adiós, Samuel», susurró Elara, su voz atrapada en su garganta. Y con ese acto final de despedida, Caelan tiró suavemente de las riendas y dirigió a Valerius hacia el sur, alejándose del claro y adentrándose en el bosque. Cabalgaron en silencio durante la primera hora. El único sonido era el suave crujido de los cascos de Valerius sobre la nieve. Cada paso los alejaba de su pasado y los adentraba en un futuro incierto. No tenían un mapa, solo una dirección. El sur, hacia el sol, hacia la esperanza de un lugar donde no fueran conocidos, donde pudieran empezar de nuevo sin el peso de la reputación o el prejuicio. El viaje fue arduo. La herida de Caelan lo ralentizaba, y tenían que detenerse con frecuencia para que él descansara y Elara pudiera cambiarle los vendajes y darle infusiones para el dolor. Viajaban principalmente de noche, evitando los caminos principales, manteniéndose en la sombra de los bosques. Se alimentaban de las escasas provisiones que llevaban y de las vallas de invierno que Elara sabía que eran seguras. Era una existencia dura, precaria, pero no estaban desesperados. No como Caelan lo había estado cuando llegó a la aldea. La diferencia era que ahora no estaban solos. Por la noche, se acurrucaban juntos bajo una manta de pieles, con Liam durmiendo a salvo entre ellos. El calor de sus cuerpos era un baluarte contra el frío del mundo. En esos momentos, Caelan se daba cuenta de que, a pesar de haberlo perdido todo, era más rico de lo que nunca había sido. A medida que viajaban hacia el sur, el paisaje comenzó a cambiar lentamente. La nieve profunda dio paso a parches de tierra helada. Los bosques de robles y pinos se mezclaron con abedules y hayas. Vieron más señales de vida, el rastro de un jabalí, el vuelo de una bandada de pájaros migratorios. Cada señal era un pequeño recordatorio de que el invierno no dura para siempre, que la primavera siempre llega. Una semana después de su partida, llegaron a la cima de una colina y miraron hacia un amplio valle que se extendía ante ellos. Era más verde de lo que habían visto en meses. A lo lejos, un río ancho y perezoso serpenteaba por la tierra, y en sus orillas podían ver el humo que se elevaba de una ciudad, mucho más grande que cualquier aldea que hubieran conocido. Era un nuevo mundo, lleno de nuevos peligros y nuevas posibilidades. Elara, que había estado callada durante la mayor parte del viaje, aspiró bruscamente. ¿Tienes miedo?, le preguntó Caelan en voz baja. Ella negó con la cabeza, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. No, dijo. El miedo es para la gente que tiene algo que perder. Hizo una pausa y lo miró. Nosotros ya lo hemos perdido todo. Solo podemos ganar. Caelan le devolvió la sonrisa. Entendió lo que quería decir. No tenían tierras, ni títulos, ni seguridad. Pero tenían algo mucho más valioso. Tenían una segunda oportunidad. Se inclinó y la besó, un beso rápido y lleno de promesas en el aire frío. Luego, con una nueva determinación en su corazón, espoleó a Valerius y comenzaron el descenso hacia el valle, hacia su futuro desconocido. No eran un caballero caído y una sanadora exiliada. Eran una familia. Y estaban yendo a casa. Si esta historia tocó tu corazón, comenta con una rosa rosa y cuéntanos qué aprendiste de su viaje. El verdadero hogar no son las paredes que nos rodean, sino la fortaleza y el amor de las personas con las que elegimos construir nuestra vida. Comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio de que cada final es simplemente el comienzo de un nuevo camino. Y déjanos saber qué periodo histórico te gustaría que exploráramos a continuación.